Dios me los bendiga, hermanos, hermanas. Feliz Navidad. Espero de que estén gozando con su familia, con sus amistades. Y así como celebramos la Navidad, me gustaría repasar uno de las reseñas históricas más famosas que encontramos en Lucas capítulo 2. Es quizás una de las reseñas históricas más conocidas. Cuando pensamos en la Navidad, muchos de nosotros los creyentes pensamos en Lucas 2, pero lo que quisiera ofrecerles hoy es que la historia navideña no comenzó en Belén ni en Nazaret, cuando el ángel Gabriel se le apareció a María, sino que comenzó miles de años antes que Jesús nació. Y hoy me gustaría repasar esta historia fascinante del nacimiento, la vida de Jesús a través del lente del Antiguo Testamento. Oremos. Te damos gracias, Dios, por este día y este espacio que nos permites para recibir tu palabra. Y así como celebramos la Navidad, también, Dios, celebramos el cumplimiento de tu promesa, de tus profecías, de tu propósito. Ayúdanos a entender que el nacimiento de Jesucristo ocurrió en un día, hace más de 2000 años, pero el plan redentivo, Dios, comenzó mucho más antes. Es importante reconocerlo y espero de que este mensaje nos ayude a entender, a relacionar las profecías del Antiguo Testamento con los actos y los sucesos actuales que todos señalan que tu palabra es fidedigna, que tú eres un Dios que siempre cumple lo que dice y que eso podemos nosotros usar para fortalecer nuestra fe. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hace algunos años la reina Isabel visitó a los Estados Unidos. Los reporteros se enfocaron mucho en los detalles logísticos de su visita. Al parecer ella trajo 4,000 libras de equipaje, incluyendo 2 vestidos para cada día, un vestuario de funeral en caso de que alguien muriese durante su visita, y también trajo sus asistentes, incluyendo a la persona encargada de arreglar su cabello. En total se dice que su visita costó $20 millones. Ahora, hay que contrastar esa visita real con el tiempo que el Rey de Reyes vino aquí a la tierra. Él vino sin equipaje, sin asistentes. Su venida lo llevó a un pesebre. No había suficiente espacio para su nacimiento y terminó él en un comedero. El escritor cristiano Philip Yancey dijo que el evento que dividió la historia y que continúa siendo la base de nuestros calendarios y almanaques, quizás tuvo más testigos animales que testigos humanos. Y por eso se dice que ese nacimiento divino, el escritor de un canto navideño muy famoso, que fue algo muy silencioso y que fue un regalo maravilloso, pero un regalo que fue recibido en una manera muy silenciosa. Pero me pongo a pensar, ¿verdaderamente fue así? La venida del Rey de Reyes tomó lugar en una parte del mundo sin haber un aviso anterior. Y si fue así, ¿cómo es posible que los judíos y aún los romanos no esperaron su venida? Bueno, la verdad es que este don de Jesucristo vino envuelto en cientos de años de profecía. Y en el Antiguo Testamento encontramos un sinnúmero de señales que apuntaron y señalaron que Jesucristo iba a venir así como llegó. El hecho que vamos a ver hoy, los sucesos y la verdad bíblica, vamos a ver cómo el Antiguo Testamento, cientos de años antes de la venida de Cristo, ya señalaba
exactamente cómo le iba a llegar. Y quisiera iniciar el mensaje de hoy leyendo del Evangelio según San Lucas, pero no el capítulo 2, que es uno de los capítulos más famosos cuando uno cree y quiere estudiar el nacimiento de Jesucristo. Quiero que leamos Lucas 24. Ahora, esta historia toma lugar una tarde en un domingo, pero no fue cualquier domingo en la tarde, fue el domingo de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo había resucitado ya esa mañana, a estas alturas era la tarde, y habían dos discípulos de Cristo que estaban viajando. Iban de Jerusalén a su pueblo llamado Emaús. Y no había sido un fin de semana cualquiera, este era el fin de semana de la Pascua, y cientos de miles de judíos estaban en Jerusalén, pero no era algo común y corriente. Porque en ese fin de semana de la Pascua, es cuando un hombre, quien decía ser el Mesías, fue arrestado, fue abofeteado, fue crucificado, fue enterrado. Y aquí es donde retomamos esta porción de la palabra. Miren, en Lucas 24:13 nos dice aquí, en Lucas 24:13, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esa distancia era un viaje de aproximadamente 2 horas. Dice el versículo 14, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas? Bueno, todo lo que había ocurrido ese día, desde el momento que Jesús fue arrestado, los 6 tribunales, cómo fue crucificado y luego cómo lo enterraron. Dice el 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Ahora, ¿por qué no le reconocieron? Lucas no nos dice, pero es importante entender lo que está ocurriendo aquí. Ese domingo en la tarde, estos dos discípulos de Cristo estaban caminando hacia Emaús cuando de repente Jesús, el Mesías resucitado, se les aparece. Y en estos versículos vemos aquí el versículo 27, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, estos dos discípulos recibieron un sermón personal de Jesús mismo. ¿Y a qué se dedica Jesús? ¿En qué se enfoca? En lo que los profetas del Antiguo Testamento dijeron acerca de él. Ahora, quiero enfocarme algunos minutos en el versículo 27. Porque aquí Jesús nos está diciendo que uno no puede voltear las páginas del Antiguo Testamento sin encontrar algo significante acerca de su nacimiento, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección y de su regreso. Y este Jesús que no reconocían estos discípulos, pasó 2 horas con ellos, hablándoles de todos sus sucesos y las palabras del Antiguo Testamento y lo que revelaban acerca de Jesús. Y es por eso que hoy quisiera tomar este tiempo, este espacio, así como celebramos la Navidad y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero entender con claridad cómo es que el Antiguo Testamento, cientos de años antes de que nació Jesús aquí en la tierra, ya estaban señalando la venida de Jesús. Ahora, para entender todo ello, comenzamos con la primer mención de Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Y saben dónde la encontramos? En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahora tenemos que recordar que el escritor de Génesis, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés. Y aquí en este capítulo y este versículo vemos el trasfondo de la caída del hombre. Adán y Eva habían desobedecido a Dios y por ello Dios estaba pronunciando un juicio sobre ellos. Y luego se dirige a la serpiente, quien había tentado a Adán y a Eva y los causó a caer.
Y luego le dice Jehová a la serpiente, le dice Dios a la serpiente, y pondré enemistad. Dice enemistad, en otras palabras, contienda. Dice entre ti y la mujer. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí se refiere al poder detrás de la serpiente, quien es Satanás, y dice, y la simiente suya y sus descendientes. Y aquí a lo que se refiere es a Cristo, al Mesías. Dice, este te herirá en la cabeza. En otras palabras, este Cristo te va a dar un golpe mortal. Dice, pero tú le herirás en el calcañar. Y aquí es donde encontramos la primer profecía de Jesucristo, un descendiente de esta mujer que vencería el poder de Satanás. Y aquí Jesús el Mesías nos dice, nació, en otras palabras, vino a vencer a Satanás. Y tan pronto como entró el mal a este mundo, Dios dijo que no iba a durar para siempre, porque uno de tus descendientes, Eva, iba a vencer a Satanás e iba a acabar con el mal. Por eso le dice ahí, te herirá en la cabeza, pero tú solo le herirás en el calcañar. Y aquí, hermanos, hermanas, encontramos la primera mención de Cristo. Y vemos que esta primera mención ocurre temprano en la existencia de la humanidad. Es desde entonces que Dios ya está elaborando el plan de redención del hombre. Y a esta primera mención en teología le llamamos el protoevangelium. Proto quiere decir primero, evangelium se refiere a las buenas nuevas de salvación, que el mal no iba a prevalecer. Y lo primero que creo Jesús les explica a estos dos discípulos que iban hacia Emaús. Pero luego creo que Jesús también les explicó que el Antiguo Testamento predice que el Mesías nacería de una virgen. Ahora, si tienen sus Biblias, busquen Isaías 7. Quizás no hay otro libro en el Antiguo Testamento que tenga más que decir sobre la vida, el ministerio y la muerte del Mesías que Isaías el profeta. El libro de Isaías fue escrito 700 años antes del nacimiento de Cristo. Y cuando llegamos a Isaías 7:14, llegamos quizás al pasaje más famoso del Antiguo Testamento con referencia al nacimiento de Cristo. Ahora, el contexto de Isaías 7 es importante, porque cuando Isaías escribió esta carta, este libro en el año 700 antes de Cristo, la nación de Israel había pasado por una guerra civil 200 años anteriormente. En otras palabras, en el año 922 antes de Cristo. Y en esa guerra civil, el país de Israel fue dividido en dos partes, el norte y el sur. El reino del norte fue la porción más grande porque comprimía 10 de las 12 tribus. Y porque era el territorio más grande, la porción más grande, mantuvo el nombre Israel. Israel se refería al reino del norte. El reino del sur se referían a esta porción como Judá, porque esta era una de las dos tribus del territorio del sur. Entonces, uno tenía a Israel o Efraín en el norte y luego estaba Judá en el sur. Y esto nos ayudará a entender este libro y estos versículos. Isaías fue el profeta para el reino del sur. Y uno de sus reyes era un rey llamado Acaz. Y Acaz había escuchado un rumor que el rey del norte había formado una alianza con el rey de Siria y iban ambos juntos a conquistar a Judá, el territorio del sur. Y como se pueden imaginar, Acaz estaba muy preocupado por ello. Y Isaías viene y le dice al rey Acaz, mira, no te preocupes porque Dios va a destruir a esos reinos, a esos reyes, al del norte y al de Siria. Así que no tienes que preocuparte. Dios no va a permitir que te ataquen, que te invadan, que te conquisten. Entonces Isaías le dice, Dios te va a dar un señal. ¿Y cuál es ese señal? Bueno, lo encontramos en Isaías 7:14.
Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y la palabra que se usa en hebreo para virgen es la palabra alma, A-L-M-A-H. Y esta palabra hebrea alma simplemente quiere decir una mujer joven que está de edad para casarse. Pero no se refiere a una virgen en el sentido que lo entendemos hoy, que es una mujer que nunca ha tenido relaciones sexuales. Ahora, hay otra palabra en el hebreo para la palabra es betula, y esa palabra betula sí se refiere a una virgen, a alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales. Ahora, esa no es la palabra que usa aquí Isaías, él usa la palabra alma, que es un término más general. Entonces Dios le dice a Acaz que una virgen, dice, va a dar a luz con un hijo y su nombre va a ser Emmanuel. Por tanto dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, dice, es decir, entre los 12 a 14 años de edad, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. En otras palabras, Dios le dice a Acaz, no te preocupes de Siria, no te preocupes de Israel, porque antes que este niño cumpla los 12 años, estos dos reyes y estos dos reinos serán destruidos. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8 de Isaías, vemos esa profecía cumplida. Y fue cumplida a través de Isaías, porque Isaías el profeta se casa con una mujer, tienen un hijo, y antes que el hijo cumple los 12 años, el reino del norte fue derrotado y Siria también fue derrotada. Y esa es la promesa de Isaías 7:14. Ahora, si siguieron lo que les acabo de explicar, quizás usted esté pensando, bueno, si Isaías 7:14 se refería a eso, entonces ¿por qué nosotros la aplicamos al nacimiento de Jesús? Bueno, hay una razón, y es porque la palabra de Dios es la que hace la aplicación. Miren, en Mateo capítulo 1, que registra la venida de Jesucristo, nos dice que Jesús fue concebido de María y del Espíritu Santo. No tuvo un padre humano, no fue concebido por un hombre. Y cuando José se da cuenta que su comprometida estaba embarazada con un hijo, obviamente me imagino estaba muy perturbado, pero Dios por eso le revela a José que este hijo fue engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, miren lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque los que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego Mateo le agrega en el versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y luego miren, aquí Mateo hace alusión a Isaías 7:14. Dice, he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces aquí es donde nos damos cuenta y vemos que Mateo aplica Isaías 7:14 al nacimiento de Cristo. Ahora, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. Y les expliqué hace algún momento que en hebreo la palabra para virgen es la palabra betula. Pero Isaías no usó esa palabra. En vez, él usó la palabra alma, que es una palabra general, se refiere a una joven. ¿En qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego. Entonces, cuando Mateo traduce Isaías 7:14 de hebreo a griego, él usa la palabra pártenas
para la palabra virgen. Y esa palabra Pártenas solamente significa una cosa, una virgen. Alguien que nunca había tenido relaciones sexuales anteriormente. Entonces, la belleza de la escritura es que si Isaías 700 años anteriormente hubiera usado la palabra betula para virgen, entonces esa profecía no hubiera significado nada para Isaías o el rey Acaz o el pueblo de su tiempo. Sí hubiera tenido un cumplimiento 700 años después, pero usando la palabra más general, alma, esa profecía tuvo dos cumplimientos, el inmediato y luego el ultimado. Y aquí encontramos la belleza y la sabiduría de la palabra de Dios. Por eso en las Escrituras muchas veces tenemos el cumplimiento inmediato y también tenemos el cumplimiento ultimado. Y aquí Mateo deja en claro que este niño nacido de María, una mujer virgen, iba a ser Jesús concebido, engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿se ha puesto a pensar por qué enfatizamos tanto el hecho de que fue Cristo Jesús, fue concebido por una virgen y el Espíritu Santo? Bueno, ¿por qué es necesario que Jesús había sido engendrado y fue concebido por una virgen? Bueno, la razón es porque una de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías es que iba a ser un descendiente del rey David. Esto de acuerdo a 2 Samuel capítulo 7. Ahora, Dios le dio esta promesa a David 900 años antes que naciera Jesús. Le dijo en 2 Samuel 7, 2 y 13, le dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora, hay un cumplimiento inmediato en Salomón, pero también hay un cumplimiento ultimado y ese es en Jesús. Salomón nunca edificó un reino que iba a durar para siempre. Jesús iba a hacer eso. Es lo que llamamos el pacto davídico, la promesa, el Mesías iba a ser descendiente de David. Entonces, cuando leemos Mateo capítulo 1, encontraremos la genealogía de Jesús, que incluye a José y también el padre de José hasta Jacob, hasta David. Miren, Mateo fue escrito para una audiencia judía. El Evangelio según San Mateo fue escrito para los judíos. Y lo que Mateo está diciendo aquí es que el hecho de que Jesús era descendiente de David, eso lo calificaba a él a ser el Salvador del mundo, porque él era del linaje de David. Pero antes de que usted diga, bueno, pues esto ya está aclarado, caso cerrado. En realidad, este hecho crea otro problema que tiene que ser resuelto, porque hay un nudo en el linaje de David. Porque miren, el último rey davídico, el último descendiente de David, era un hombre llamado Conías. Y Conías era tan malvado, era tan desobediente y rebelde que Dios lo maldijo. Y le dijo que ninguno de sus descendientes de Conías iba a llegar al trono. Eso lo encontramos en Jeremías 22:30. Entonces dice: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado, Conías, de descendencia, hombre a quien nada prosperó sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y esto presenta un problema, porque ahora tenemos a David aquí, luego tenemos a Conías, y quien fue descalificado, y luego tenemos a José, padre de Jesús. Y si Jesús hubiera sido el hijo biológico de José, quien era descendiente de Conías, entonces Jesús hubiera sido descalificado de llegar al trono por la maldición que Dios le impuso a Conías. Entonces no hubiera tenido la misma autoridad ni el mismo efecto. Entonces,
¿cómo arreglamos este asunto? ¿Cómo es posible que Jesús fue descendiente de David, pero a la vez no quedaría descalificado a cuenta de la maldición impuesta sobre Conías? Bueno, aquí está la respuesta. Y esta respuesta solamente Dios pudo haber hecho esta respuesta. El nacimiento virginal. Mire lo que dice Mateo 1:16 acerca del nacimiento de Jesús. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Esta frase, donde dice de la cual nació Jesús, es un singular femenino. En otras palabras, se refiere solamente a María. Hubiera sido natural decir que Jesús fue concebido por María y José, pero no es lo que dice. Dice que fue nacido de María, pero no de José. Porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. En otras palabras, Él le nació a una mujer virgen. Ahora, ¿ven la sabiduría en todo esto? ¿Quién hubiera podido hacer algo así sino Dios? Dios es el único que pudo arreglar todo esto para que las profecías acerca del nacimiento de Jesús pudieran hacerse logradas y cumplidas a través de este linaje. Yo me imagino que en ese camino a Emaús, Jesús les está explicando todo esto a estos dos discípulos. Porque aunque Jesús mismo les estaba ya instruyendo y enseñando en su ministerio, me imagino que el impacto de la crucifixión, el hecho de que el cuerpo de Jesús desapareció de la tumba, me imagino que todo esto estaba creando muchas preguntas en las mentes de estos, pero por eso Jesús se dedica a explicarles y empieza con el Antiguo Testamento. Y empieza a decir, mira, el profeta dijo esto y se cumplió. El profeta dijo lo otro y se cumplió. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad de nuestro Dios. Esta es referencia a Juan el Bautista. ¿Y saben lo que dijo en Mateo 3:3? Dice, pues este es aquel que de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Jesús les está relacionando los hechos con las palabras del Antiguo Testamento. Otra profecía que se vio cumplida se encuentra en Isaías 9:1. Dice, en Galilea de los gentiles es donde Jesús iba a iniciar su ministerio. ¿Y saben lo que nos dice Mateo 4? Mateo 4 nos dice que Jesús oyó que Juan estaba preso y volvió a donde, a Galilea. Ahí es donde empezó. En tercer lugar, Jesús iba a tener un ministerio de milagros. Isaías 35:5-6 nos dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Y saben lo que nos dice Mateo 9:35? Recorría Jesús a todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y hermanos, hay tantas profecías más que encontramos escritas en el Antiguo Testamento y las vemos cumplidas en el Nuevo Testamento. Miren, si queremos entender qué es el mensaje de la Navidad verdadero, tenemos que entender lo que fue escrito hace 700 años antes del nacimiento. Porque en describir al Mesías, Isaías escribió, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varones de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y saben lo que dijo Jesús acerca de su misma persona? En Mateo 20:28, mire lo que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Miren, hermanos, hermanas, por eso entender lo que significa el nacimiento de Jesús en la profecía, esto nos da a entender qué significante es el nacimiento de Jesús. Y eso debería de impulsarnos a celebrar con pasión y propósito lo que es la Navidad, y también anunciar y decirles y hablarles a otros de lo que significa el nacimiento de Jesucristo. Yo me imagino que Jesús, en esas 2 horas que pasó enseñándoles y predicándoles a estos 2 discípulos, se dedicó a que pudieran ellos ver el retrato más amplio y cómo todos estos sucesos estaban relacionados. Y todo con el propósito de que estos 2 discípulos entendieran que su maestro, su líder, el Mesías, Jesucristo, era quien los profetas del Antiguo Testamento ya estaban señalando. Y que ellos podían creer por los hechos que Jesús murió. Sí, fue crucificado, murió, pero resucitó al 3er día. Que todo esto iba a fortalecer su fe y darles esa afirmación que iban a necesitar para seguir adelante. Cuando Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, esto quiere decir que Cristo cumplió. Él es quien los profetas del Antiguo Testamento decían quién era, y Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Y mis hermanos y mis hermanas, por eso nosotros los cristianos celebramos la Navidad, por lo que significa y lo que señala el nacimiento de Cristo, que la palabra de Dios es así como es verdadera, es fidedigna, podemos depender de ella, podemos confiar en ella. Y ¿saben qué? Así como Cristo vino y cumplió la profecía del Antiguo Testamento, podemos creer toda palabra que la Biblia nos habla acerca del futuro. Que esto sirva de esperanza y de ánimo para todos nosotros. Feliz Navidad. Dios, te damos gracias por este mensaje en donde pudimos descubrir cómo estos pasajes y estas profecías del Antiguo Testamento se relacionan con el nacimiento de Jesús, y cómo es el nacimiento de Jesús no solamente comprueba y cumple estas profecías, sino que nos dan a conocer y a entender que la palabra de Dios es fidedigna, es confiable, y todo lo que nos dice se va a cumplir un día. Y por eso podemos seguir teniendo fe y esperar que así como Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Que sirva esto de ánimo para todos nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga. Feliz Navidad.